Cristóbal de Huamanga en nuestro primer curso de tópicos selectos en cirugía. Tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Eli Quispe-Saga, quien es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, quien es médico cirujano pediatra formada en el Hospital de Emergencias Pediátricas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien para el día de hoy nos expondrá los temas de defectos de pared abdominal y quemados en cirugía pediátrica. Le damos la bienvenida y muchas gracias por su presencia, doctora Eli. Continuamos. Gracias, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, fuerte, claro. Listo. Ok. Gracias. Entonces vamos a desarrollar dos temas más. Uno neonatal, que es frecuente también, y el siguiente tema es quemadura, que tenemos mucha casuística acá en la ciudad de Ayacucho, ¿no? En toda la región, referidos de la región. Entonces, el primer tema es defectos de pared. Dentro de las dos patologías más grandes en defecto de pared es gastrosquisis y onfalocele. Entonces, ustedes tienen que aprender a diferenciar cuándo es una gastrosquisis y cuándo es una onfalocele, que eso es lo importante para esta exposición. Los defectos de pared abdominal anterior conforman un espectro de malformaciones anatómicas estructurales de etiología diversa. Eso va a llevar a que tenga la severidad y pronóstico variable en estos pacientes. Son muy distintas y solo comparten la localización. Entonces, vamos a clasificarle. Las periumbilicales van a ser el onfalocele y la gastrosquisis. De la línea media inferior, extrofia de vejiga y extrofia de cloaca, y de la línea media superior, la pentalogía de Cantrell. Otras malformaciones menos frecuentes son la hernia epigástrica congénita, la displasia de la pared corporal, el síndrome de Plum-Belly o el síndrome de vientre en ciruela pasa y la hendidura epigástrica. Hoy día vamos a tocar lo que es onfalocele y gastrosquisis. Embriológicamente, entonces vamos a ver cuán importante es la rotación intestinal que se produce para la producción de estas dos enfermedades, estas dos patologías. Entonces, las rotaciones intestinales ocurren entre la 6ª hasta la 12ª semana, ¿no? El asa del intestino medio se encuentra en la parte proximal del cordón. Ya, acá. El asa del intestino medio, este es el intestino medio, chicos, ¿ya? Se encuentra en la parte proximal del cordón umbilical y esto va a protruir. Posteriormente les voy a hacer un video más o menos para que ustedes puedan ver cómo es, ¿no? Intestino anterior, medio y posterior. Entonces, en una sección transversa a través del asa del intestino medio se ilustra la relación de los extremos y de la vascularización de estas asas intestinales, ¿no? Entonces, aproximadamente a las 10 semanas se observa que el intestino va a empezar a volver al abdomen y producirse las rotaciones que ya ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Ustedes pueden hablar? Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, todos podemos hablar. Ya, ¿y cuántas son las rotaciones que se produce el intestino hasta que retorna a la cavidad? ¿Quién me responde? Vamos a hacerlo compartido porque no escuchan, se duermen, creo. Es mediodía, chicos. ¿Quiénes están ahí? A ver. Nombres. Clever, Stephanie. Estamos 55 participantes, doctorita, pero podríamos escribir en el chat, si no, para que no haya interferencia con el sonido. Ya, ok. Entonces sigamos. ¿Ya? Entonces, miren. Este es el video para que ustedes vean cómo se produce la rotación intestinal. La rotación del intestino medio ocurre durante el segundo mes de... Ya. Entonces, ¿qué es? Este es el tubo gástrico intestinal, ¿no? Intestino anterior, intestino posterior y el intestino medio. Este intestino medio es el que va a protruir por el cordón umbilical.
¿Por qué? Porque todavía no hay desarrollo de la pared abdominal. Las arterias, la aorta, ¿no? Va a empezar a irrigar la celíaca, la mesentérica inferior en el intestino posterior y la mesentérica superior al intestino medio. Entonces esto protruye, como ustedes pueden ver, y ahí se produce la primera rotación, en sentido contrario al reloj, ¿verdad? Entonces, ya ven, esa es la primera rotación. Entonces, luego de eso, va a ir pasando las semanas, empezar a desarrollar, empezar a producirse el esbozo del ciego, ¿no? Van a empezar los intestinos a tomar la forma que tienen y se va a producir la segunda rotación. La segunda rotación se produce antes que ingrese a la cavidad abdominal. Ahí, como el embrión va creciendo, ya va a ingresar todo el intestino medio hacia la cavidad abdominal. Y dentro de la cavidad abdominal se va a producir la tercera rotación. Ahí, ¿no? Y forma. Entonces, entre la 10ª y 12ª semana vamos a ver las etiologías de la onfalocele y las teorías de la producción, de la etiología de esto, ¿no? Y este es un corte que igualito van a ver, miren. Sale, ¿no? ¿Ve? El intestino medio, se produce la primera rotación. En la primera rotación, el esbozo, el ciego, ¿no? Va ingresando, antes de ingresar se produce la segunda rotación y cuando ingresa ya la tercera rotación. Ya. Entonces, acá vienen las teorías de por qué se produce el onfalocele o por qué se produce la gastrosquisis, ¿no? En 1963, Duhamel refiere que se produce por la detención de los pliegues abdominales laterales. Acá. Esto es lo que quieran que vean también. Va a ver, el embrión en las 2 semanas es un disco plano compuesto por el ectodermo y endodermo separado por el mesodermo. El cierre de las paredes corporales resulta del crecimiento del eje dorsal y del plegamiento del eje longitudinal, ambos, ¿no? Cuando las porciones y las porciones laterales también. Estas son los pliegues laterales. Y estos son los que van a formar la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces, Duhamel refería en 1963 que la detención de los pliegues abdominales laterales en la 3ª o 4ª semana va a producir los onfaloceles grandes, ¿no? Y la detención de estos pliegues laterales en la 10ª semana produce los pequeños onfaloceles o onfaloceles pequeños. La falta del cierre de los pliegues cefálicos y laterales va a producir la pentalogía de Cantrell. ¿Qué cosa hay? El onfalocele, el diafragma anterior, se observa la región inferior del esternón libre, el pericardio diafragmático y un ectopia cordis. Y la falta de cierre de los pliegues caudales y laterales produce la astrofia de cloaca o fisura vésico-intestinal. Y la falta de retorno del intestino a la cavidad produce onfaloceles pequeños. O hernias, también les llaman umbilicales, ¿no? Y la formación de la gastrosquisis, la hipótesis, se cree que se debe a una agresión isquémica de la pared abdominal en el desarrollo. La más acertada actualmente es aquella en la que interviene un proceso disruptivo de la arteria ónfalo-mesentérica derecha, que irriga la porción lateral derecha de la pared abdominal y en su porción distal forma parte de la arteria mesentérica superior. Según una hipótesis alternativa, se podría explicar que en algunos casos de gastrosquisis el defecto se debe por una rotura precoz de una hernia del cordón umbilical o formación defectuosa o la interrupción de la pared del cuerpo en el periodo embrionario, con la posterior herniación de los intestinos.
Epidemiológicamente, el onfalocele, en una incidencia mundial, oscila entre 1.5 a 3 pacientes por cada 3.000 a 5.000 nacimientos. Se asocia con edad materna avanzada y la mayoría de las madres tienen más de 30 años de edad. El diagnóstico prenatal lo podemos determinar con dosajes elevados de alfa-fetoproteína en el segundo trimestre y la ecografía a partir de la 12ª semana. Qué importante es que una ecografía sea realizada por un personal bien capacitado. La gastrosquisis, la incidencia mundial oscila entre 0.3 a 3.9 por 10.000 nacidos. Relación de hombre-mujer es 1 a 1.4. En los últimos años se ha notado su incremento. Muestra una asociación muy fuerte con la edad materna joven. Se dan cuenta y ya hay una diferencia. Onfalocele, edad materna avanzada, y gastrosquisis, edad materna joven. Y la mayoría de las madres tienen menor de 21 años. Refieren también que puede haber por la exposición materna al humo de los cigarrillos, drogas ilícitas, fármacos, vasoactivos de venta libre, ¿no? Y toxinas medioambientales. La sobrevida en países en vías de desarrollo varía entre 30 a 50 y en países desarrollados a un 90%. Podemos decir que aquí en Perú ya, y creo que a nivel mundial, ¿no? El problema básico de la sobrevida de estos pacientes es que no se les diagnostica precozmente en el embarazo. Porque si se les diagnosticara precozmente, creo que estos niños irían todavía en la madre hasta un hospital donde cuentan con cirujano pediatra para poder resolver su patología. Entonces, veamos las diferencias clínicas. El onfalocele, el sitio de defecto es central y ahí el muñón umbilical va a ser central. Mientras que la gastrosquisis va a ser paraumbilical y frecuentemente a la derecha. El tamaño de defecto en un onfalocele va desde 2 centímetros hasta 10 centímetros, mientras que en una gastrosquisis siempre es menor de 4 centímetros. ¿Qué cosa podemos encontrar o qué vísceras podemos encontrar dentro del onfalocele? Es el hígado, el estómago, el intestino. Y en una gastrosquisis es el intestino, estómago, vesícula y vejiga. ¿Qué malformaciones intestinales se asocian al onfalocele? La malrotación, peritonitis leve y atresias intestinales. Mientras que las gastrosquisis se pueden asociar a atresia intestinal con necrosis, intestino corto por la atresia intestinal, ¿ya? Malrotación y peritonitis plástica. Otras malformaciones de otros órganos en el onfalocele es más frecuente. Si nace un niño con un onfalocele grande o pequeño, que puede ser como un quiste de cordón, una hernia de cordón, disculpe, tú tienes que descartar en ese paciente malformaciones asociadas. Es difícil que un paciente con onfalocele no tenga una malformación asociada, dentro de las cuales las cardíacas es el 25 al 40%, puede haber diafragmáticas, vesicales, anorrectales, de columna, las trisomías 13, 18, 21 y el síndrome de Beckin-Widerman. Mientras que la gastrosquisis se asocia al 15% con atresias intestinales. El retardo de crecimiento intrauterino en un embrión, en un feto con onfalocele, frecuentemente de 38 a 67%, mientras que en una gastrosquisis es poco frecuente. Y la mortalidad en el onfalocele es el 30% debido a las malformaciones asociadas, mientras que en una gastrosquisis es del 4 al 27% debido a las complicaciones intestinales que puede tener ese paciente. Entonces, ecográficamente, nosotros, el ecografista o el ginecólogo, tiene que buscar esto en todos en sus fetos, ¿no? En el onfalocele, el contorno va a ser uniforme. El contorno es uniforme, mientras que en la gastrosquisis es irregular. En el onfalocele, el saco de cobertura es ecogénico y en la gastrosquisis es ausente.
En el onfalocele, el cordón umbilical lo vamos a encontrar en el centro del defecto. Mientras que en la gastrosquisis va a ser lateral al defecto, sobre todo derecho, recuerden. En el onfalocele vamos a encontrar otras malformaciones asociadas, mientras que en las gastrosquisis van a ser raras las malformaciones. Entonces vamos a empezar a diferenciar. Miren, acá aparentemente ya, esto es una gastrosquisis expuesta sin saco, ¿verdad? Y acá también hay asas intestinales expuestas, pero este es el saco. El onfalocele se puede complicar en el parto y se puede romper el saco, ¿no? Y se exponen las asas intestinales. Igual, este es un onfalocele, fíjense el cordón umbilical central. Es un saco roto, pero el cordón umbilical central. Este es una gastrosquisis, cordón umbilical lateral. Miren esto de acá que está sobre el intestino. A esto nosotros le llamamos PIL. Se ve el intestino acartonado, grueso, ¿no? Mientras que miren en el onfalocele las características del intestino. Posteriormente les voy a explicar por qué. Este sí es un onfalocele intacto, cordón umbilical central, y la gastrosquisis, ¿ven? Todo lo que se expone. Entonces, lo que le decía, ya, lo que les estaba diciendo sobre la gastrosquisis, ¿no? Al nacer con los intestinos expuestos, cubiertos por una membrana con grosor variable, se produce un síndrome que se le llama el PIL, PIL intestinal, le dice. Esto se atribuye a los efectos irritantes del contacto directo con el líquido amniótico y por una constricción del mesenterio intestinal por el anillo apretado. ¿Qué es lo que pasa? En el onfalocele, como tiene el saco, la cubierta, le protege que esté directamente en contacto con el líquido amniótico. Y si se rompe, generalmente se rompe durante el parto o en una cesárea. Mientras que la gastrosquisis no tiene ese saco que proteja los intestinos. Y a partir de las 36 semanas, el intestino ya empieza con ese proceso de PIL, empieza a inflamarse, ¿no? El daño intestinal se relaciona con la hipotonicidad del líquido amniótico causada por la orina fetal, asociada a la contaminación por meconio o isquemia a constricción del intestino por el defecto del pared abdominal. Los cambios crónicos en los intestinos expuestos se asocian a una reducción de la producción de enzimas intestinales y con una disminución de la motilidad gastrointestinal. Estos intestinos, como están inflamados, no van a tener buena motilidad. Entonces, si tú determinaste o tú tuviste la suerte, ¿no?, de que le hicieran una ecografía, porque ahora a las gestantes les hacen 3 ecografías durante el embarazo. Si tú tienes en tu ser un paciente que te dicen que es gastrosquisis o es onfalocele, refiere. Y si no, y si ya nació en tu establecimiento de salud, entonces tienes que estabilizarlo al paciente. Cuando es una gastrosquisis, va a haber pérdida de calor. Entonces, estas asas intestinales tú tienes que tener una manipulación estéril, lo más estéril posible, para que no se produzca una sepsis abdominal. Evitar la ruptura del saco si es que es un onfalocele y proteger las asas intestinales. ¿Con qué? En todos los establecimientos de salud hay las bolsas de orina. No le pongan gasa. Las gasas no protegen las asas intestinales, por más que tú le pongas húmeda o algo. Las bolsas, bueno, bolsas de transfusión, si es que tienen, ¿no? O las bolsas recolectoras de orina, que son estériles también, sus manos, todo. Lo ponen sobre las asas intestinales, cubren y alrededor de eso le pueden poner gasa porque va a perder líquido y va a mojar. Y con eso lo refieren al establecimiento de mayor complejidad que ustedes tengan. Entonces, cuando llega el paciente al hospital y lo podemos ver nosotros, ¿no? Digamos, vamos a hablar de un paciente que nos refiere. Entonces, estos pacientes, e incluso los que nacen en el hospital, lo primero es prevenir la hipovolemia.
los que han rotado neonatología ya saben con cuánto inicia o también cuando han estudiado, les dice que tienen que empezar con 60 cc por kilo de peso de agua en el primer día. En cambio, en estos pacientes tú puedes empezar con 180 a 200 cc por kilo de peso. ¿Por qué? Porque hay una pérdida importante de líquidos y esto va a hacer trastornos en tu pequeño. Aporte hídrico adecuado, signos vitales estables, la diuresis en estos pacientes tiene que ser bien, ¿cómo se llama? Tiene que ser bien, me fue la palabra, estricta. Mayor a 1 ml por kilo por hora. Y tenemos que reponer proteínas. Y lo más antes posible en una gastroesquisis tienes que definir cuál va a ser tu conducta quirúrgica. Esta no lo puedes dejar expuesta si es que nace en tu establecimiento. Si ya sabes, inmediatamente. No va a haber varias formas quirúrgicas. Y si te llega referido, también tienes que saber que va a venir una gastroesquisis para tú preparar tu material y esperar listo a tu paciente. Entonces vamos a hablar de tratamiento quirúrgico. Durante los años o durante todas las épocas ha ido variando y por tanto anteriormente estos pacientes que nacían con estos defectos fallecían, ¿no? Simplemente, digamos en 1634, Pared dice que dejaba intacta al paciente, no le hacía nada hasta que fallezca, ¿no? En 1803 a 1806, Hay y Hamilton recién hacen tratamientos quirúrgicos exitosos. En 1814, Scarpa refiere el fallecimiento por las malformaciones asociadas. Acá empiezan a relacionar por qué morían también los pacientes con onfalocele. Entonces existen dos posturas de ahí. Por un lado, en 1899, sobre el tratamiento escarótico topicándole diariamente con alcohol. Grob lo topicaba con solución acuosa de mercurocrómico al 2%. Mercurio crómico al 2%, seguido por Suave, Descher y otros. En 1987, Barlow propone vendajes elásticos compresivos y gradual del defecto con buenos resultados. ¿Qué hacían estas topicaciones? Los contaminaban a los pacientes y muchas veces morían por eso, ¿no? En 1887, Halsen hace la movilización de colgajos cutáneos para cerrar el defecto que deja el onfalocele. En 1948, Gross, en onfaloceles gigantes, también realiza eso, ¿no? Pero la eventración abdominal de la magnitud importante era la mayor complicación. En 1966, Isan hace estiramiento manual, stretching. Ya empiezan a hablar del stretching que les voy a hablar posteriormente. En 1967, Schutter utiliza mallas de teflón suturadas a la pared abdominal, que se reducía diariamente hasta lograr la aproximación de los bordes musculares. Ahí ya empieza el tratamiento moderno que actualmente se le hace, ¿no? En 1968, Gilbert utiliza malla de silicona reforzada con Dacron. En 1990, el Hospital de Garrahan, que es un hospital argentino, empieza a utilizar vendajes compresivos y empieza a medir esto, la presión intraabdominal, que también es muy importante y que vamos a hablar posteriormente. Entonces, este es un flujograma que utiliza el Hospital Garrahan para sus tratamientos. Es un hospital argentino, como le refiero, y que lo utilizamos muchos de nosotros. Entonces hablamos, tratamiento no quirúrgico. Le hacían topicación con mercurio crómico, alcohol o nitrato de plata, pero dejaba una eventración bien grande. Luego pasan a la etapa de la compresión, con vendaje elástico o faja de velcro. Y cierre quirúrgico, cuando eran pequeños, utilizaban el cierre primario y cuando eran diferidos, el silo a los Schuster, silo con anillo, inversión de membranas, ligaduras y expansores. Entonces ahora, acá por ejemplo, el onfalocele puede ser pequeño, mediano y grande, como les decía. Si la membrana es indemne, cierre primario cuando es pequeño.
dependiendo de la presión intraabdominal. Cuando es mediano y la pared te alcanza, puedes hacer cierre primario. Evaluación clínica y quirúrgica de la presión intraabdominal, ¿no? Este también mediano puede ir a vendaje elástico. Cuando es grande, sí o sí, va a vendaje elástico. Y tú vas reduciendo de a pocos, ¿no? Y ya el cierre lo vas a hacer diferido. El silo lo utilizas cuando, le llamamos silo, cuando el onfalocele está roto. Entonces, acá vamos a ver cómo son los vendajes elásticos. ¿Ven? Este es un onfalocele gigante. Aquí, dentro de los onfaloceles, la mayor, siempre hay hígado. Siempre hay presencia de hígado. Tenemos que tener cuidado con la vena cava ahí. Empezaban a topicar, ¿no? Y después empiezan a utilizar ya los hilos. Estos son láminas de duoder. Son láminas que cortan en T. Son láminas que agarran y tú puedes ponen a un lado, es como un dispositivo que le hacen, miren. Colocan a un lado del defecto y en la otra parte al otro lado del defecto y lo cierran con bajalenguas. Y entonces van, colocan, cortan, mira para que ustedes puedan ver, ¿no? El paciente, ellos generalmente en Argentina, solamente en neonatología, el neonatólogo lo seda, ¿no? Y ahí pueden hacer todos sus procedimientos. Cortan en forma de T. Tienen 2 T's para cada lado, derecho e izquierdo. Y de ahí colocan al tiene un pegamento bien fuerte. Son pegamentos, ¿ve? Este es como un tegader que todos los conocen, pero estos son más gruesos, ¿no? Y tienen mayor, se fijan más. Adosas los dos lados. Adosas los dos lados y cierras. Cierras ahí todo el defecto con el otro. Sacas. Entonces el otro lado igual, de igual manera. Cierras, juntas, ¿ves? Sacas de los dos lados y juntas las partes. Y ahí arriba le vas a poner los bajalenguas, uno a cada lado. ¿Ves? Vas aplicando ahí la presión. Juntas, amarras espadadrapo acá, amarras espadadrapo a ambos extremos y vas reduciendo. Vas reduciendo, vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Día por día hasta que esté al nivel del abdomen. ¿Ve? Ya está plano ahí y ya vas a encontrar el defecto así. ¿Esto por qué? Porque la cavidad abdominal no está preparado para la capacidad que está fuera del abdomen. Entonces tienes que ir reduciéndolo poco a poco y esa cavidad abdominal va a ir dilatándose, ¿no? Y de acuerdo a la presión abdominal. Luego de eso viene la segunda parte. Todavía no sacas ¿no? Despegas del saco todas las asas intestinales, ves que el hígado no esté ahí, ¿no? ¿Ve? Y va a quedar así ya. Entonces viene la segunda fase, que todavía no vas a retirar ese amnios. Lo que vas a hacer, todavía, cuando tú metes el amnios dentro de la cavidad abdominal, todavía te queda un defecto grande acá. Y si tú quieres cerrar ese defecto, puedes hacer un síndrome compartimental dentro. Utilizas el parche igual, pero tratando de juntar ambos extremos. Jalas acá y juntas, ¿no? Vas juntando, poco a poco todos los días, hasta que ambas partes de la cavidad abdominal se reduzca. Este defecto que está en el centro se vaya reduciendo.
¿no? Vas a ver. Ahí vas a ir, curas, limpias y dejas. Vas dejando cada vez más pequeño, vas jalando, mira. Jalas acá, metes el amnios, jalas el otro extremo para afrontar ambos. Listo. Ambas paredes abdominales. Y siempre midiendo presión. Siempre midiendo. ¿Dónde está? Siempre midiendo la presión intraabdominal. Entonces ya, esto ya cuando ves que están los bordes afrontados, ya lo ves ahí bien juntos, entonces ya lo que vas a hacer es el cierre secundario. Separas todo el amnios, ¿no? Todo este amnios de acá, lo separas, abres y separas con cuidado el hígado, tienes que revisar la vena, ves que no haya nada en la cavidad y vas a ir cerrando. Puntos de nylon separados y le vas a dejar la cavidad. No es una cicatriz tan bonita, ¿no? Pero esto va a ir mejorando, ¿no? Pero a comparación de que antes que le topicaban nada más el defecto y quedaba como una eventración, ¿no? Y eso era peor. Tienes que fijarte siempre los vasos cuando vas a terminar de cerrar, sobre todo la vena cava porque puede comprimirse, ¿no? Entonces sigamos, ya. ¿Qué complicaciones posoperatorias podemos tener en el tratamiento del manejo del onfalocele? Tempranas, infección y dehiscencia de la herida, evisceración, desprendimiento precoz, si es que es un, ¿cómo se llama? Si es un onfalocele roto, desprendimiento precoz del cilo, puede haber fístulas enterocutáneas, ilio posoperatorio prolongado en estos pacientes, edema de miembros inferiores por la compresión, ¿no? Trombosis de venas renales, enterocolitis necrotizante, insuficiencia renal. Y las tardías, si es que tú lo topicas, puede ser eventración, oclusión por bridas o malrotación que tú no has revisado y tampoco vas a revisar, ¿no? Reflujo gastroesofágico y testículos no descendidos. El tratamiento quirúrgico de la gastrosquisis también tiene una evolución. En 1733, Calder fue el primero en describirlo como enfermedad. En 1873, casi 100 años después, Bisig describió una reparación exitosa de gastrosquisis, ¿no? Pero después no presentó al niño que le había realizado. No se sabe si ha vivido o no. En 1894, Taruffi le da el término de gastrosquisis. En 1943, Watkins habla sobre la primera sobrevida con cierre primario de defecto pequeño de una gastrosquisis. En 1966, Isan recomienda estiramiento manual de la cavidad abdominal, el stretching, que es lo que se hace en el onfalocele. El stretching es eso, el que juntas ambas paredes, ¿no? Para poder cerrar. En 1967, Schuster utiliza silo suturando a la pared abdominal, ¿no? Que es lo que se utilizaba hasta hace más o menos unos 6 años a nivel nacional. En 1969, Allen confecciona un silo elevado con membrana de silicona reforzada. Ahí le da un giro el tratamiento quirúrgico de la gastrosquisis. Y en 1998, Bianchi describe una reducción del intestino eviscerado sin anestesia y sedación en la incubadora de UCI, ¿no? Entonces, en 1996 al 2004 hablan sobre cierre primario. Del 2005, ¿el cierre primario qué es? Es que el niño nace con una gastrosquisis y ahí mismo tú haces el cierre del defecto. Pero no habla de las complicaciones que tenían esos niños. No hablan tampoco de tomar la presión intraabdominal que tan importante era, ¿no? En el 2005 y el 2008 hablan ya de un silo prefabricado elevado.
que en pacientes que nacen a edad materna completa, digamos a las 40 semanas, se debe utilizar sí o sí hilos prefabricados. Y en 2009, hasta la actualidad, hablan del cierre primario umbilical, pero en pacientes que tienen diagnóstico prenatal y que tú vas a coordinar con el ginecólogo para realizar la cesárea, que no tiene que pasar las 36 semanas de vida. Y tú puedes ya programar, el ginecólogo saca su gastrosquisis, digamos, nace la gastrosquisis, y tú ahí inmediatamente lo pasas a la incubadora y ahí puedes hacer el cierre primario de ese defecto. ¿Por qué las 36 semanas? Porque todavía no hay ese PIL que ustedes han visto en esas asas intestinales anteriores. Entonces, para el manejo de esto, tú tienes que tener ecografías periódicas a partir de las 32 semanas para hacer el cierre primario. Una ecografía cada 2 semanas hasta las 32 semanas y una a partir de las 32. Las asas intestinales deben estar normales, el Doppler mesentérico normal, y se puede realizar un parto a término. Si el Doppler mesentérico es patológico, se tiene que hacer una cesárea de urgencia. Y si las asas intraabdominales están dilatadas, también cesárea de urgencia. Si las asas intestinales están dilatadas o engrosadas, se debe de inducir el parto a la edad que sea con maduración pulmonar. El momento de la finalización del embarazo en esta patología es tema de controversia. Como les decía, si tú programas una cesárea a las 36 semanas, tú puedes tener un feto que sea prematuro y al final no se va a morir de la gastrosquisis, sino por problemas asociados a la prematuridad. Entonces tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Tienes que hablar bien con los padres y explicarles bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Sin embargo, estudios concluyen que un parto por cesárea electiva antes de las 36 semanas de gestación permite una alimentación enteral más temprana y se asocia con menos complicaciones y con una mayor incidencia de cierre primario en el parto vaginal a término. Conversando bien con la mamá, porque ha habido casos en que han fallecido por complicaciones de prematuridad. Entonces, una vez que nace la gastrosquisis, vamos a tener una no complicada y otra complicada con atresias o con perforaciones intestinales. Lo primero que vamos a hacer es tratar de medir la presión intraabdominal. Si la presión intraabdominal, cuando nosotros cerramos, hacemos un intento de cierre, reducimos, metemos todas las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. Y si la presión intraabdominal es menor de 20 centímetros, entonces lo que producimos, hacemos cierre primario. Si es mayor de 20 centímetros, le ponemos hilo y vamos a hacer un cierre diferido. Si es complicada la gastrosquisis por una atresia o por una perforación, igual, vamos a hacer la reducción, vamos a tratar de ingresar, porque en ese momento tú no puedes reparar la atresia, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer, si tiene menor de 20 centímetros de agua, le pones un silo, le haces un ostoma, si ves la perforación, o le pones a una incubación intestinal, que quiere decir que no le das nada de vía oral con NPT, todo, y esperas 14 días. O anastomosis, que es bien complicada. Y si es mayor de 20, cierre primario, es decir, si es mayor de 20, si es menor de 20, cierre primario, le haces ya el ostoma, y igual la incubación, ¿no? Pero ya no le pones el silo. Entonces, acá vamos a ver un video sobre el silo prefabricado. ¿Ya? Este es el silo prefabricado. Lo pueden realizar de diferentes maneras, en todos los países se adecúan, ¿no? Hay silos ya que venden en el extranjero, en Estados Unidos, pero que cuestan, ¿cuánto? $500 cada silo. Pero como estamos en Perulandia, tienes que adecuarte a eso. Entonces, yo he visto silos prefabricados con bolsas las bolsas que venden las canchitas, esas gruesitas, ¿no? Brillantes, esas. Y el arito le puedes hacer con un tubo endotraqueal
porque tiene que tener un anillo que ingresa dentro de la pared y que cuando tú lo levantes no salga. Este anillo va a ingresar aquí, alrededor de esta pared, para que no pueda salirse. Y tú puedas ir reduciendo, reduciendo. Antes, ¿qué hacían? Las bolsas lo suturaban ahí. ¿Ven? ¿Para qué? Porque decían que se va a salir. Y lo suturaban a la pared abdominal. Pero podías tener lesiones en este anillo y era más complicado. Anteriormente se hacía así, fijo, ibas reduciendo, reduciendo por día. ¿Ves? Hasta reducir totalmente como está acá. ¿No? Y estos son los anillos prefabricados que tú lo puedes hacer en donde sea. Yo acá a 2 pacientes ya les he hecho acá, ¿ves? Acá empiezan a hacer, ahí está, acá empiezan a hacer. Estos anillitos son de silicona. No sé si algunos tienen carro, el O-ring que le llaman de eso, el O-ring, y a la bolsita le dan vuelta, lo pasan sobre el anillo y ya queda. Es bien sencilla. Lo ingresan las asas intestinales, meten el anillo tiene que ser más grande que el defecto para que tú al jalar, ¿no? No te, ¿cómo se llama? No se vaya a salir. Lo que yo hago es, por ejemplo, un tubo endotraqueal, número 3, 3.5, lo suturo y le hago un anillo. Y la bolsa de la laparoscopía, eso le doy vuelta ahí. Y con eso le hago un silo preformado acá, ¿no? Cuando tienes una bolsa simple, esas bolsitas que cuestan a 10 céntimos, esas son las bolsitas que ellos utilizan, ¿no? En Lima, en todos sitios, ¿no? Miren, algunos le queman para que se fije, otros le dan vueltita para que ya no. Nace el bebé, miren, aquí, para que puedan ver este video. Nace el niño, sale, ahí nomás que antes que corten el cordón todo, lo ponen el silo prefabricado que ya lo tienen preparado, mete todas las asas intestinales, meten el anillo al defecto y ahí nomás lo reducen. Reducen, 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 porque este niño es prematuro. ¿Ves? Este niño es pequeño. Entonces terminan de poner eso, ingresa todo y ahí va a reducir. Va a empezar a reducir las asas intestinales. Lo reducen y hacen el cierre primario. Hasta eso ya cortaron los ginecólogos, cortaron el cordón, todo. Tú le llevas a la cuna radiante donde ya tienen preparado también para realizar un manejo quirúrgico. ¿Ven? Este pequeñito es chiquitito, no es grande, no es a término, es prematuro y ya vas reduciendo. Pueden reducir, ellos reducen ahí mismo. Van reduciendo. Por día tienes que reducir de 2 a 3 centímetros máximo, midiendo presión intraabdominal. No debe ser mayor de 20. Reduces, ¿ves? Solamente es como no hacer la fuerza, sino la reducción es lenta, progresiva. Tu paciente tiene que estar bien dormido, bien sedado, porque si no, no puedes. Y de ahí ellos cierran. Van cerrando. Cierran el defecto inmediatamente. Le hacen una jareta al defecto y ya el niño nace. Pero es un niño pequeño que se puede complicar, no por ya hacer deposiciones después, ¿no? Es un niño pequeño que se puede complicar. En Lima, lo que hacíamos era esto. Este es el Yovan de lo que operan cirugías, neurocirugías. Este es un tubo. Este es el tubo endotraqueal, ¿no? El que colocan los anestesios. Lo poníamos al centro, le cubríamos, aquí está el tubo, suturábamos
y quedaba una bolsa prefabricada, ¿no? Con Tegader lo sellábamos bien toda la parte y ya estaba nuestra bolsa prefabricada. Después compramos los Zorrín. Son estos que utilizan empaquetaduras para los carros, los venden en donde venden materiales para los carros, y estas bolsas, que eran las bolsas que venden canchita, ¿no? Y empezamos a quemar acá y se fijaba, pero esto no pegaba tan bien. Y luego de eso ya compramos las bolsitas de laparoscopía, de la manga laparoscópica, pero más delgada, y la intercambiamos. Acá se coloca el anillo, miren, se coloca y va reduciendo por día. Vas reduciendo, reduciendo, siempre tienes que poner una gasita alrededor y medir la pía con una sonda Foley, ¿no? Entonces, en el caso, la técnica de similexis es la que vimos en el video anterior, donde reduces, ni bien naces, acá, esta es la similexis. La similexis, nace el bebé, ya está, la parte ginecológica, los cirujanos pediatras, listos, esperan, coordinan, hacen la cesárea, miren, nace el bebito y ahí nada más ellos introducen, esta pinza está cubierta, no se olviden, ahí nada más le introducen todas las asas intestinales, porque estas asas intestinales no están inflamadas, no están inflamadas, entonces ahí nomás todo lo introducen. Este es cierre primario que hablan, ¿no? Todo lo ingresan, ingresan todas las asitas. Miren cómo es la característica de estas asas intestinales, no están como en la foto anterior que estaba bien gruesas y engrosadas, que es cuando pasa, cuando llega al ¿no? Estas son asas delgadas, no inflamadas y que tú puedes introducir y que tu cavidad abdominal lo va a resistir. Una vez que se introduce todo, ahí nomás también, que no te vas a demorar ni media hora después de la cesárea, entonces los ginecólogos van esperando eso y ya se lo llevan y a ver. Y empiezan a cerrar el defecto. El defecto lo cierran con una jareta, ¿no? Jareta, le hacen una jareta. Le hacen una jareta ahí, cuidando no, con tu pincita proteges los intestinos. Y el bebito está ahí solamente con este. Y cierras el defecto. Y eso es ni bien nacen. Dejaste el cordón umbilical, ¿no? Listo. Este es el cierre primario en el momento del parto. Cierran, cierran. Y ya está bien cerrado y es como si el niño no hubiese tenido nada, ¿no? Nada. El niño va ahí. Entonces, entre cierre y primario y diferido, y de acuerdo a la edad gestacional, vean, en un cierre primario de 33 a 39 semanas han realizado, dice, ¿no? Y en un cierre diferido de 31 a 36 semanas. Más que nada porque han sido referidos. Los pesos de los niños, ¿no? Días de ventilación, ¿cuántos días están en ventilación? Cuando es un cierre primario, generalmente puede estar de 0 a 11 días en ventilador mecánico, por problemas de prematuridad de repente. Y en un cierre diferido puede estar hasta 13 días, porque yo le pongo el silo a ese niño. Una vez que yo le ponga el silo al niño, si yo le pongo el silo al niño, yo tengo que ir reduciendo. Puedo reducirlo en 2 días, en 3 días, en 4 días, máximo de días, 7 días que puedo reducir el defecto. Después de los séptimos días, yo tengo que programar la sala de operaciones para el cierre secundario. Y después de eso, ese niño tiene que estar 48 horas todavía
sedado en ventilador mecánico. Ese niño no puede estar despierto, no puede estar, porque empieza a aumentar la presión intraabdominal, ¿no? Listo, chicos. Este es el primer tema. Preguntas. Esperamos un minuto para las preguntas, doctora. ¿Se escucha, doctora, amigos? Yo te escucho, sí te escucho, Clever. Ya, gracias. ¿Dónde están las preguntas? Disculpe, doctora, aquí hay una pregunta de parte de uno de mis compañeros. Pregunta, doctora, muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo se realiza la medición de la presión abdominal? Pregunta. Ya. Nosotros le colocamos una sonda Foley. Acá hay un sistema casero que utilizan en un parante, ponen una cinta métrica, ponen un equipo de venoclisis, lo unen a 3 llaves y le colocan una sonda Foley al niñito. Generalmente hay sonditas bien chiquititas para ellos, ¿no? De 6 y todo. Aspiran toda la orina que pueda haber y colocan, dependiendo de la orina que han sacado, digamos un cc, 2 cc, le colocan el cloruro. Y con eso va a subir a través de la sonda y del equipo de venoclisis. La cinta métrica está a nivel del neonato y va a subir ahí en la cinta métrica hasta cuánto sube. Esa es la forma más casera. Nosotros acá lo hacemos más simple porque no tenemos todo ese aparato, ¿no? Le ponemos una sonda Foley y aspiramos toda la orina con una jeringuita de 1 cc. Todo lo que sacas le pones clorurito y esperas. Esperas hasta donde baje y con una reglita lo pones a nivel del niño y ahí tú puedes determinar la presión intraabdominal. No tiene que exceder más de 20, porque si no, puede hacer un síndrome compartimental ese niño y al final se pueden necrosar los intestinos y de nada va a servir lo que tú estás haciendo. Siguiente pregunta. Doctora, de parte de Gisela Infante, buena ponencia, doctora, gracias. ¿Cómo podemos diferenciar un onfalocele de un uraco persistente? La persistencia del conducto uraco es pequeño, es a nivel del onfalocele, pero es un agujerito. Puede ser el niñito a los 6, 7 meses, la mamá va a venir y te va a decir, doctora, le pongo una gasita y me moja la gasita en el ombligo. En cambio el onfalocele no, el onfalocele es el más chiquitito tiene 2 centímetros, donde tú vas a ver un amnios ahí, ¿no? El uraco tú no lo vas a ver. Simplemente es el líquido que fluye, porque es un conducto pequeñito. ¿Algo más de esa pregunta? Aquí hay otra, Fanny. Doctora, gracias por la ponencia. No te escucho, Clever. Doctora, parece que su audio está fallando. ¿Hacer un manejo intraútero o siempre se espera? Clever, repíteme porque no te he escuchado. A ver, yo lo leo, si no, doctorita, yo le voy a leer la pregunta. ¿Ya? Dice, gracias por la ponencia. En el caso de que se haya hecho el diagnóstico ecográfico entre las 30 y 34 semanas, ¿se puede hacer un manejo intraútero o siempre se espera que termine la gestación? Ya. El manejo intraútero lo haces no cuando ya pasaron las 30 semanas. El manejo de lo que dicen la cirugía, ¿cómo se llama? Intraútero, fetoscópica, ¿no? Eso lo hacen en el segundo trimestre de embarazo. Si tú diagnosticas un onfalocele o una gastrosquisis, pasadas las 30 semanas tienes que esperar el parto. Lo que puedes hacer en la gastrosquisis es coordinar y que pueda salir lo más antes posible, dentro de las 36 a máximo 36 semanas, para que tú puedas hacer el cierre primario, ¿no? Y eso le ayuda al bebé, pues, ¿no? Para que ya no esté pasando todo el proceso de estar poniéndole un silo y reduciendo, haciéndole el cierre secundario y todo eso.
Gracias, doctorita. Ahí han terminado de preguntar. ¿Podríamos continuar con el siguiente tema, le parece? Claro. Gracias, doctora. Ok. A ver.